Fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. En mi Abba Padre suplo mi necesidad. Fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. Mi
camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Es tierra donde iré, una tierra bendecida, la que fluye leche y miel. Tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Gedeón fue respaldado por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. Y son las 7:02 en la noche, horario local, aquí en Utrecht, Holanda. Hoy es el lunes, el 23 de septiembre. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Abre tu corazón esta noche, acompáñame. Desde ahora hasta las 9 de la noche, cuando conjuntamente, usted y yo, juntos, vamos a dar la gloria, la alabanza, la honra a Jehová. Yo de aquí, desde el estudio en Utrecht, y usted desde su casa o desde el lugar donde se encuentre en ese momento. Abre tu corazón
para recibir esta noche todo lo bueno que Dios ha reservado para darte esta noche. Una nueva semana con el Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey.
Señor, llena este lugar. Y la gloria del Señor 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 llena este lugar. Padre, Padre Celestial, no hay nadie como tú. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Rey, el Dios de maravillas, el Dios todopoderoso, el Dios que creó todo el universo y todo lo que se encuentra en el universo. Y te queremos dar las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en los días que está por detrás, lo que está haciendo en este nuevo día, lo que aún vas a hacer en nuestras vidas, en la nueva semana que está por delante. Gracias por regalarnos un nuevo día, una nueva semana. Y venimos ante tu trono, Padre, con fe y con convicción, pidiéndote tu misericordia para las personas que en este momento están enfrentando maleza o enfermedad, las personas que en este momento tienen tristeza en el corazón, las personas que perdieron el ánimo, que en este momento que no tienen fuerzas para seguir. Te pedimos, Padre, tu misericordia para cada uno de esas personas. Te pedimos, Padre, que vengas en toda majestad, con todo poder, en toda tu gloria. Deja que tu gloria se manifiesta en la vida de cada uno de estas personas. Este programa la dedicamos como siempre completamente a tu honra y a tu gloria, porque tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios de los ejércitos celestial. Gracias por tanto amor, por tanto misericordia. Y te pedimos tu bendición para la semana que está por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Hoy es el lunes, el 23 de septiembre. Una vez más te quiero
pedir para que abres tu corazón, porque esta noche Dios va a tocar tu corazón. Esta noche va a ser una noche de victoria, una noche de rompimiento. Amén, amén y amén. Del Altísimo y residiré a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas, seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. Fortaleza mía eres. En ti encuentro protección. Mi refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerzas. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Hoy tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia Consigo hoy la paz. y protegido Estoy en tu presencia. se mueven tus manos. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Dios, mi refugio, mi fortaleza, tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo, siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, Eres tú. Señor, tú eres mi toro fuerte. En ti me refugiaré, Señor Jesús. Tú eres la torre al que el justo acude en busca de ayuda. Eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia consigo
que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Viva mi fe. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh, oh. Qué bella canción. Y tenemos más de canciones muy bellas, poderosas también para seleccionar para ustedes esta noche. Queremos enviar un saludo a nuestro gran amigo Orlando Ubilla. También un saludo y deseo de bendición para Irvin y Ruli Albertus, para Jennifer, para Geoffrey, para Angela Kroon, para Francie y Norma Peters, Natalie Mersing y su casa y familia completa, para Judith Reina, para Edlin y Seti La Cruz, para nuestro gran amigo, el hombre de más serio, me dijeron, de Groningen, que es Ivan Felida. Saludos y bendiciones también para Sharin Bemures Felida, para Charlie Felida. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama.
Y queremos enviar esta noche también un saludo y también una palabra de bendición. Queremos enviar para Irving Stradel, para Marco y Alejandra Naroa van der Linden, también para Latifa Félix, para Antonio y Adriana Herrera, para Gladys Carrasco, y también para Judith Reina, Latifa Félix, Irida y Aramira Félix también, para Swinda Martes, allá en las ciudades de Vichy, en Curazao, para Nancy Vidal, Mimi Carolina y nuestros hermanos Cedric y Geralda Solear, especialmente para ustedes. He seleccionado la próxima canción. Sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover.
Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición a nuestra gente allá en Bonaire. La vamos a dedicar a Romanda Molina, allá en Playa Bonaire, Ronchi y Magali, Elisentli, Timothy, Dayan, Dairina, Dairona, Danik, Farenia y Yuri Yanga también a Valerón, allá en la ciudad de Rincón. Bonaire la vamos a dedicar también a Eric y Mira Solellana y su casa completa, a Cedric Martinson y su familia ya en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi
Aleluya, tremenda canción. Resucítame. Señor solo tiene que llamarnos a nuestro nombre y vamos a obtener avivamiento. Un fuerte abrazo, también deseo de bendición para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya y la familia Natale allá en Caracas, para Jessica Benaria, para Natalie Flores, también saludos y bendiciones para Armando y Jessy Rincón, para Adorables Salas y su familia aquí en Holanda y en Venezuela. Saludos y bendiciones también para María Guerra y su casa y familia completa allá en Marga, y nuestra gente de Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y Leana, la familia completa allá que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Especialmente para ustedes, la próxima canción que lo vamos a dedicar también con deseo de bendición a nuestra gente de Den Bosch, a Marely Sazet, Dairina, Joven, Owen y los pequeñitos. No vamos a olvidar los pequeñitos. Miliano, Kaden y Israel, especialmente para ustedes, la próxima canción. Escuchen la letra. Que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento, que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido a su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó.
Sí, el amor ágape, el amor, el gran amor que Dios tiene para nosotros, que es infinito, que no tiene límite. El amor ágape. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición. La vamos a dedicar a Charette Isenia, Rosel Stein, Greta Sánchez. La vamos a dedicar también a Bernadette Damasco, en la ciudad de Zandam. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Monnikendam, en la provincia Holanda del Norte, Gerald y Judesca Dovale y su casa y familia completo. La vamos a dedicar también a Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina, Luis y Rosora Ramírez, Hernán y Sandra Trinidad. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él.
basta una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Aleluya, tremenda canción. Un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que casi estamos en la parte de la sección de el mensaje de la semana. Vamos a preparar el mensaje de esa semana y mientras tanto vamos a seleccionar esta bella canción.
Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Yo voy a hablarles en este día de un principio muy poderoso. Yo voy a hablarles de lo que es el tiempo Kairos. Ayer estábamos en la finca de nuestro hermano Toño y esa finca se llama Kairos. Y mientras estábamos sentados comiendo, riéndonos, disfrutando, el Señor me llevaba una y otra vez a esta palabra y me di cuenta que era exactamente lo que el Señor quería que yo les compartiera. Porque tiempo Kairos, el tiempo propicio y exacto para una decisión o para una acción. Es el tiempo correcto, es la estación correcta y es la oportunidad que Dios abre para que tú actúes en ese momento. ¿Alguien está entendiendo eso? Bíblicamente toma el sentido del tiempo favorable de Dios. En el libro de Isaías capítulo 49 dice: en tiempo aceptable yo te oí. Y es importante que tú lo entiendas. No es todo tiempo que tú puedes hacer ciertas cosas. Hay un tiempo aceptable, hay un tiempo favorable. No sé si alguien me está entendiendo. Usted no puede llegar media hora después que el avión se fue y decir: ¿y por qué me dejaron? Porque llegaste tarde, compa. Pero ¿por qué no me esperaron? ¿Qué está pasando con el corazón de American Airlines? No. Usted tiene que estar a tiempo para recibir la bendición de ir de un lugar a otro. No sé si me están entendiendo. Entonces, en el espíritu, eso se llama tiempo Kairos. Alguna gente dice Kairos, pero no te preocupes. Kairos es una palabra griega y era lo que se usaba como el tiempo militar de un ataque, la ocasión oportuna. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 41: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, digan Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No estoy. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes, que no quiere decir dos veces verde, al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. El Señor le dice al pueblo: ustedes tienen que subir y tomar posesión de la tierra. Y cuando Dios le ordena esto al pueblo, el pueblo dice: ¿sabes qué? Vamos a tomar un break, vamos a esperar un poco. Y Moisés volvió a insistir y le dijo: es que ustedes tienen que subir ahora. Y el pueblo no quiso. Y dice la palabra que cuando pasó un tiempo, de repente el pueblo dijo: ¿sabes qué? Creo que lo hicimos mal.
Vamos a subir. Y dicen, ármense todos. Y todos estaban armados, preparados, listos para la guerra. Ellos habían entrenado, ellos tenían el poder, ellos tenían el ejército, ellos tenían la estrategia, tenían los generales alineados, todo estaba listo. Pero Dios, digan Dios, le dice, no suban. ¿Por qué no vamos a subir si tú no dijiste que subieron? Sí, pero eso fue hace 3 semanas. El tiempo, Kairos, ya no está. Yo sigo siendo el mismo. Ustedes siguen siendo lo mismo. Las armas siguen siendo la misma. El enemigo sigue siendo el mismo. Pero el tiempo pasó. Y ustedes necesitan entender que hay un tiempo para todo. Y que si nosotros no actuamos en ese tiempo preciso, conciso, nosotros no logramos la victoria que estamos esperando. Cuando la Biblia dice en Santiago que junto con la prueba Dios proveerá la salida, esa salida no está siempre. Hay un tiempo de escaparse de algún revolú. Hay un tiempo de prosperar, hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar. Lo dice la Biblia una y otra vez. Y el problema está cuando nosotros decidimos que nosotros somos los que determinamos los tiempos. Los tiempos los determina Dios. La Biblia lo dice claramente, los tiempos y las estaciones están bajo el poder de Dios. Si Dios dice que esto es tiempo de sembrar, usted. Y si dice que es tiempo de cosechar, usted. Si es tiempo de reír, usted. Y si es tiempo de llorar, usted. Actúe cuando Dios dice que usted tiene que actuar. Por eso dice la Biblia, el que creyere no se apresure. Usted tiene fe, pero no se vuelva loco, no arranque antes de tiempo. Hello. Usted tiene que esperar el caído de Dios, que es el espacio crítico, el momento oportuno. Hello. En Primera de Crónicas 14:14 le dice el Señor, David, te voy a dar una victoria. Gloria a Dios. Dios siempre me da la victoria. Pero dice, oye bien, tú te vas a esconder y tú no vas a subir contra el enemigo. Tú vas a estar tranquilito. Pero ¿cómo va a ser, Señor? No, tú vas a estar tranquilo hasta que tú comiences a oír un estruendo en la copa de los árboles. Cuando tú oigas eso, que podía ser a las 4:57 de la mañana, exacto. Cuando tú oigas eso, en ese instante, en ese momento, usted le va a caer arriba al enemigo y usted va a ganar. Uy, ¿qué pasa a las 4:57? El enemigo está durmiendo. ¿Y qué pasa a las 4:57? Va a estar mirando el teléfono. No, es que era el tiempo Kairos. Porque el tiempo lo pone Dios. Ustedes saben lo que hubiera pasado si él hubiera actuado a las 3:30. El enemigo lo descifarra, que viene del hebreo, te desbarata. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que esperar el caíros de Dios. Pues David estaba ahí, bueno. Y los tipos le decían, pero vamos a darle, David. Mira, yo lo vi, estaban toditos comiendo sándwich. Mira, estaban ahí tranquilos, habían 2 o 3 tipos dándose unos tragos. Caiga. No. Y los tipos, bueno, me está dando sueño, David, lo dejamos para mañana. Tampoco, quédate tranquilo. Y los tipos ahí, mano. Y así te dice la gente, dale chico, dale, pero dale. No, papá, no. Estoy esperando el caíros de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, actúa? Y él dijo, ¿por qué me molestan antes de tiempo? Él se movía por el caíros. Él se movía por el reloj del cielo. Y dice, y cuando hace así, ahora. Y cuando lo atacaron, la victoria fue segura. Porque el tiempo fue preciso. Si nosotros aprendemos a movernos con el reloj del cielo, nosotros siempre vamos a llegar a tiempo, a tener victoria, a ver la gloria de Dios. Entonces el que triunfa no es el más elocuente, ni el más inteligente, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene... No, dice aquí, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todo.
O sea que los que triunfan no triunfan porque son los más inteligentes, los más ricos o los que tienen mejores ideas, sino que aprovecharon la oportunidad que se le dio. Ah, no le está gustando, ¿verdad? El problema está en el tiempo en el cual hacemos las cosas. Ahí está el problema. Ustedes saben que la palabra tiempo allí es el hebreo eith, que quiere decir fortuna o suerte. O sea que cuando usted vio una oportunidad, en vez de usted decir que si lo hago, que si no lo hago, no, dele gloria a Dios porque le sonrió la fortuna. El libro de Esther nos enseña esa lección. ¿Tú crees que Esther era una mala mujer? No, Esther era una buena mujer. Era una mujer de Dios, era una mujer con fe. Era una mujer agradecida a Dios. El problema era que ella no entendía que tenía que actuar en un momento preciso. Y Mardoqueo se lo tuvo que recordar. Le dijo, mira, para este tiempo fue que te levantó Dios. Para este momento. Si tú no actúas en este momento, nada de lo que tú hagas va a servir. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hace lo que ella hizo? Matan al pueblo judío. Y Dios la levantó para un tiempo específico. Y así mismo Dios nos lleva a lugares en tiempos específicos. Nos conecta con personas en tiempos específicos. Ese es el tiempo Kairos. Alguien diga amén. Proverbios 16:8 dice: mira a la hormiga. ¿Cómo? Yes. Dice, la hormiga guarda su comidita en verano. ¿Por qué? Porque no tiene ropa de invierno. Ella tiene que recoger en verano y meterse a su hormiguero y alimentarse en el invierno de lo que ella recogió. Pero si la hormiga fuera como algunos hermanistros de las iglesias, tú sabes que yo ahora mismo no puedo. Yo no lo voy a hacer, no, porque tú sabes que en este momento yo estoy muy ocupado para tener ese asunto de grupo y predicación y oración y todo eso. Yo lo voy a hacer más o menos cuando los niños salgan de la escuela, pues yo estoy muy afanado llevando a los muchachos a la escuela. Salen los muchachos de la escuela. Tú sabes que yo tampoco lo voy a hacer ahora, porque es que estos muchachos me tienen medio loco. Total, estos son 3 meses y se van volados. Yo voy a esperar desde que los muchachos se metan en la escuela, lo voy a hacer. Los muchachos se meten a la escuela y dicen, ahora todo lo que estoy es explotado, tengo que agarrar un break y beber mucho Tilenol. La mayoría de los cristianos, no, mira, yo sé, si a mí me va mejor, yo voy a empezar a dar billetes. ¿Cuánta gente no dice eso, Jaime? Pastor, ¿qué proyecto que usted? Mira, pastor, yo estoy jugando este número en la lotería. Y si yo me pego, pastor, vamos a construir. José Germán siempre le dice a su pana, Joe Rosa, le dice, cuando yo sea prosperado como Dios me ha prosperado, te voy a dar que si yo cuántos millones. Decía, ¿cuánto tú tienes en la cartera? 100 pesos. Dame 50, quédate con 50 y aquí lo dejamos. En otras palabras dice, más vale un pájaro en mano que 100 volando. ¿Ah? Usted tiene que actuar en el tiempo Kairos. La hormiga recoge cuando tiene que recoger y come cuando tiene que comer. Y ese es el problema que tenemos. El hombre que recoge en verano es hombre entendido, pero el que duerme en tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Si usted está perdiendo su tiempo de actuar en el momento preciso, usted es una vergüenza. Hay gente que pierde demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Yo conozco gente que están en situaciones por 15, 20 años y todo lo que toma es una decisión.
Pero a veces es más cómico seguir viviendo día a día y seguir haciendo lo mismo que tomar una decisión y cambiar el curso de las cosas. Y no entiendes que esa ventana se va a cerrar y que va a haber un momento donde quizás te decidiste actuar, pero ya no lo puedes hacer. Como dijo ese profeta dominicano, plátano maduro no vuelve a verde, y el tiempo que se va no vuelve. ¿Qué profeta fue ese? ¿Cuál? ¿Y qué dice Primera de Corintios 12:30? El varón se llamaba. ¿Quién fue que dijo? Un merenguero. Es la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Es el mañana lo hago. No es que tú digas no lo voy a hacer, es que lo voy a hacer después. Pero después no existe. Porque las ventanas de oportunidades se cierran. You have one chance in many cases to act now. No, yo lo hago mañana. No, tú sabes, yo lo voy a hacer cuando la condición se... No. Si fulano hace esto, yo lo... No. Tú eres responsable de actuar en la ventana de oportunidad que Dios abre para ti. Voy a leer una de las escrituras más relevantes al respecto del tiempo Kairos. Y es en el libro de Cantar de los Cantares. Me gustaría que fueras allá. Cantar de los Cantares. En el capítulo 5 y en el versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Voy a esperar a que llegues allí. Capítulo 5 y versículo 2 de Cantar de los Cantares. Probablemente una de las escrituras más relevantes respecto a lo que es el tiempo Kairos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía y amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Estoy a la puerta y llamo. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, cómo me he de vestir, he lavado mis pies, cómo los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla, porque ella no le abrió. Ella no le abrió en el momento indicado, en el momento preciso, cuando él llegó, cuando él llamó, cuando él vino a buscarla. Él tuvo que meter la mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí, porque eso es lo que pasa cuando estamos perdiendo el tiempo. Nuestro corazón nos está diciendo, compa, se te va a ir la oportunidad, se va el tren. Mi corazón se conmovió dentro de mí y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido ya, había pasado. No fue que ella no lo amaba, fue que le abrió muy tarde. ¿Saben cuántas personas cometen este error a diario? El corazón te está diciendo now. You have to do it now. Yo me levanté y mi corazón y la mirra, todo muy poético, pero you did it in the wrong time. Lo hiciste en el tiempo erróneo. Y cuando ella fue a hacer lo que debió hacer un tiempo antes, se fue su amado.
Y mira esto, porque aquí es donde viene lo más triste. Porque esto no debió de pasar. Lo que sigue a continuación es la pesadilla que mucha gente encuentra cuando no actúa en el tiempo de Dios. Y tras su hablar salió mi alma y lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor y de la cabeza. Estás tostada, muchacha. Ella no debió de ser herida. Ella no debió de ser atacada. Porque si ella hubiese abierto cuando el amado la vino a buscar, el amado la hubiera protegido. Ella no hubiera tenido que sufrir buscando algo que no encontró. Y ustedes dicen, pero qué crueldad, ¿por qué se fue el Señor? Porque usted tiene que responder cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Tú tienes que hacerlo en su tiempo, Kairos. Tú tienes que moverte cuando Él te diga muévete, y tienes que detenerte cuando Él te diga detente. Usted tiene que alinearse al tiempo de Dios. Por eso es que Eclesiastés dice: hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de dormir, hay un tiempo de estar despierto. En otras palabras, usted tiene que actuar de acuerdo al tiempo que Dios está llevándolo a actuar. Usted no puede dormir en tiempo de guerra porque lo matan. Usted no puede guerrear en tiempo de paz porque destruye cosas que no deben ser destruidas. Y el problema con mucha gente es que actúa de la manera errónea en el tiempo erróneo. La Biblia dice, dale un codazo que está al lado de él. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer en ese tiempo. Usted tiene que aprender a discernir el tiempo en el cual Dios lo tiene, las oportunidades que Dios le está dando, y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en ese preciso tiempo. Y lamentablemente, para gente que están supuesta a tener el discernimiento de cómo actuar y en qué momento, este sentimiento no debería existir. Conocí a una hermana que me pidió un consejo, y esto lo digo con mucha tristeza en mi alma. Ella me dijo: yo estoy en una relación abusiva, pero estoy creyendo que las cosas van a cambiar y que yo le dije: no, tú no puedes quedarte en esa relación peligrosa en nombre de la fe. Pero es que yo sé que en un tiempo no. Le dije: sal de ahí hoy, recoge tus niños y vete. La historia termina que esa noche el tipo le dio un balazo en el estómago que rompió su columna. No murió, pero salió de esa relación en una silla de ruedas. Todo por no actuar en el momento preciso. Hay gente que no ha entendido que las ventanas que Dios abre para hacer ciertas cosas se van a cerrar, y que usted tiene que tener el discernimiento y la habilidad de actuar en el momento que tiene que actuar. Porque cuando pasen 20 años, lo único que te va a quedar es el remordimiento de no haber hecho lo que en un momento debiste hacer.
Yo estaba en la ciudad de Dallas y cuando estaba en la universidad, las compañías de mudanza buscaban estudiantes para que ayudaran en las mudanzas. ¿Sabes cómo es cuando tú estás en la universidad bíblica? Es como que el diablo te quiere matar de hambre. Y nosotros nos íbamos y trabajábamos en mudanza, y una vez nos tocó pasar un edificio en downtown Dallas al edificio que estaba al frente, un edificio mucho más elegante. Estaban mudando muchas oficinas. Y yo recuerdo que con el pastor Claudio Cabrera, en ese tiempo no éramos ni pastor, ni perro ovejero, ni nada, pero estábamos gozosos, riéndonos, disfrutando. Estábamos felices y llenos de gozo. Y estábamos mudando las cosas y hablamos del Señor y hacíamos cuentos. Y el que sabe como pastor Claudio Cabrera se ríe, es una cuestión que se puede oír en todo downtown Dallas. Pero había un tipo que cuando nosotros bajamos una furniture, abajo llegó en un Jaguar XJ, bellísimo. Y ese señor, vestido impecable, de unos 65 años, el hombre se bajó y se puso en una esquina y comenzó a mirarnos a nosotros. Y yo comienzo a relajar a Claudio y le digo: ¿te conseguiste un novio argentino? Digo, ese se le gusta el chocolate, eso es de ti que te enamoraste. ¿Saben cómo es Claudio? Dice, nunca me olvida como dice: abróchate la camisa aquí para que vea el ombligo. Y comenzamos, y estábamos relajando y relajando, y el hombre estaba parado. Cruzamos y volvimos y el tipo estaba parado allí, así. Yo dije: este tipo tiene que valer unos cuantos millones de dólares. Yo no sé por qué está perdiendo el tiempo ahí, porque yo no cojeo de zapata tampoco. De repente el tipo se acercó a nosotros y yo dije: uy, ahí viene la declaración, Claudio. Y el tipo se acercó y nos dijo: ¿ustedes son de Christ for the Nation? Sí. Y él nos dijo: yo soy el dueño de ambos edificios. Yo heredé de mi abuelo pozos petroleros y me lo entregan como herencia cuando yo había decidido irme de misionero, porque sabía que Dios me había llamado. Pero cuando me pasan una fortuna de millones y millones de dólares, yo decido posponer el irme a las misiones. Lo pospuse por un año, pensando que mis primos iban a tomar parte de la directiva, yo los iba a colocar para que llevaran el negocio adelante. Al año no sucedió así. Lo pospuse por 3 años más. Los millones comenzaron a aumentarse, las riquezas comenzaron a aumentarse, y seguí posponiéndolo década tras década. Hoy soy probablemente uno de los hombres más ricos de todo Dallas, pero vivo la tristeza de que yo no obedecí a Dios en el momento en que debí obedecerle. Y la razón por la cual le digo esto a ustedes es para advertirle: nada en este mundo puede recompensar el desobedecer a Dios. Nunca lo hagan. Esa noche terminamos tarde, cansado. Íbamos en un carro que yo tenía que
servía para fumigación de la ciudad de Dallas. Eso botaba tanto humo que no había un mosquito en toda la ciudad. Había que pararse a echarle gasolina y a echarle agua y aceite al mismo tiempo. Y mientras nosotros íbamos en ese jalopy, como le decían allá, ese te servía de masaje, de todo. Aquello era bueno, Claudio era blanco y quedaba negro igual que yo cada vez que yo le dije a Claudio, hey, no tenemos un Jaguar, pero lo que tenemos es la bendición de hacer la voluntad de Dios. El Señor va a abrir oportunidades para ti. Y la virtud más grande es saber cómo responder a esas oportunidades. Porque no son los ligeros, los sabios o los ricos los que ganan. Son aquellos que saben aprovechar el momento que Dios les da. Alinea tu vida al reloj de Dios. Ponte de pie, por favor. Tremendo mensaje esta noche sobre el tiempo de Dios en la cual tenemos que actuar, en la cual debemos tomar las decisiones. Pero a veces queremos posponer el momento para tomar la acción. ¿Cuántas personas usted no conoce que cuando tienen que actuar, cuando tienen que estar firme en tomar decisiones, no empiezan a decir, lo voy a hacer mañana? Mañana es un nuevo día, otra oportunidad, lo voy a hacer mañana. Pero mañana no lo tenemos en nuestras manos. Por eso esta noche te quiero hacer una llamada. Te quiero hacer una invitación. Porque en este momento, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien es el camino, el único camino, quien es vida y la verdad, está enfrente de la puerta de tu corazón y está tocando para que tú abres. Esta noche puedes tomar acción, puedes tomar la decisión para abrir la puerta de tu corazón y dejar a Cristo entrar. Esta noche puedes tomar la decisión diciendo, voy a dar a Jesucristo la oportunidad para entrar en mi corazón, para entrar en mi vida, para hacer un cambio, para cambiarme una nueva creación. Esta noche voy a tomar la decisión para ir en la presencia del Hijo de Dios y inclinarme enfrente de Él, pidiéndole su misericordia, pidiéndole su perdón para que todos los pecados que he hecho, para todas las maldades que he hecho en mi vida,
para que me perdone de mi falta de fe, para que me perdone por mi rebeldía. La profeta Joel dice, aún hay tiempo, puedes venir en este momento con tu corazón arrepentido en la presencia de Cristo Jesús. ¿Y qué vas a decir oyendo esta invitación? Mañana, sabiendo que mañana no lo tenemos en nuestras manos. Si Dios tocó tu corazón, te invito para que abre tu corazón en este momento y que digas desde el fondo de tu corazón: Señor Jesús, te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Si esta noche tú eres esa persona que quiere tomar acción, que quiere tomar la decisión para dejar a Cristo Jesús entrar en su vida, si esta noche quieres tomar la decisión para dejar los pecados, las maldades, los malos costumbres, dejar todo detrás de ti, salir de la oscuridad y entrar en la luz divina de Cristo Jesús. La decisión para empezar a tener una relación con Dios. Y si eres esa persona, te pido para que ores conmigo. Solo tienes que decir: Señor Jesús, te pido perdón por mi rebeldía, por no haber cumplido con tus mandamientos. Reconozco, Señor Jesús, que soy un pecador. Y en este momento reconozco a ti, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador. Señor Jesús, lávame y purifícame con tu sangre preciosa. Hazme limpio y transfórmame en una nueva creación. Desde ahora quiero estar contigo. Desde ahora te invito para que seas el centro de mi vida, porque te necesito. Quiero dejar todo lo malo, el caos, la maldad, los pecados. Lo quiero dejar detrás de mí y empezar de nuevo contigo, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si hayas orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Debajo de la pantalla puedes ver los números de teléfono. Llámenos. Queremos hablar contigo. Te queremos conocer. Queremos que sepas que Dios te ama. Cristo te ama. Y por la oración que hiciste esta noche, Dios abrió un nuevo camino para ti
que va conduciendo a una nueva vida, una vida eterna para el alma. Vamos a poner una canción. Durante de la canción, puedes, si no has orado conmigo, puedes hablar con Cristo, abrir tu corazón diciendo: Cristo, yo te necesito en mi vida. Durante la canción puedes hablar con Cristo, recibir de Él. Deja que Él te toque tu corazón. Y pide al Padre para que el Padre te llene con su espíritu. Invita a Cristo Jesús para que Él viene en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su poder, en tu vida, trayendo la luz divina sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, de tu esposa, tus seres queridos. Deja que la luz de Cristo y su paz entra esta noche a tu casa. Padre, gracias por los corazones que hayas tocado esta noche. Gracias también por todas las almas que esta noche han sido salvados. Amén, amén y amén. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza, Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él
¡Sí, señor! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Qué bella canción. Ese es el tiempo de Nancy
Amancio. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que vamos casi finalizar la transmisión de esta noche. Hoy la edición del lunes 23 de septiembre. Para mí fue un gozo y un placer poder haber ministrado a ustedes esta noche. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con el programa Empapiamiento, Comenzó un Día Nuevo con el Señor. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Que las ventanas del cielo se abren y que la bendición y la gloria de Dios baja como una fuerte llovida sobre tu vida, sobre tu casa, tu matrimonio, sobre la vida de tus hijos, sobre tus seres queridos, tus familiares, y que seas bendecido en grande en cada área de tu vida. Gracias por haber acompañarme desde las 7 de la noche hasta ahora, dando a Dios la honra y la gloria. Y estoy seguro que ahora en los cielos los ángeles están de fiesta, están alabando al Creador, están diciendo: Santo, 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 eres tu Dios Todopoderoso, Creador del universo, el anciano de día, sentado en su trono en toda su majestad en el cielo. Gracias y que Dios le bendiga en grande y hasta mañana, o si no, tenemos una cita el próximo lunes cuando estamos de nuevo con otra edición de una nueva semana con el Señor. Vamos a finalizar con esta bella canción. Chao, chao, chao. Estoy aquí Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber